Buenos días para todos. Continuamos con la clase. Vamos a dar inicio a la clase de bacteriología. Tenemos que recordar que en la materia, en la asignatura microbiología, vamos a tratar a tres grandes grupos de microorganismos, que son las bacterias, los hongos y los virus. Ahora vamos a empezar a desarrollar todo lo que es bacteriología. Como habíamos recordado, como habíamos mencionado, vamos a recordar ahora y hablar un poco de lo que es la célula bacteriana. Acuérdense que las células bacterianas son procariotas. ¿Qué quiere decir que son procariotas? Que no tienen núcleo, sí tienen un ADN. Siempre tenemos que diferenciar a una célula procariota de una célula eucariota, como ustedes conocen, ¿sí? Son consideradas los microorganismos de menor tamaño que tienen toda la maquinaria necesaria para poder autoduplicarse, ¿sí? O replicarse sola. Una bacteria en el ambiente tiene esa capacidad. No así, hacemos diferencia, no así con los virus, que los virus realmente necesitan la maquinaria de la célula huésped para poder replicarse, ¿sí? Bueno, como habíamos mencionado, son procariotas justamente porque carecen de núcleo, y otras organelas sí tienen ribosoma, que necesariamente necesitamos de los ribosomas para la producción de proteínas. No obstante, igual son bastante complejas estas células, sobre todo en sus paredes, que vamos a ver más adelante. Esto es el material nuclear. Realmente, cuando se refiere a material nuclear, estamos hablando del ADN, que siempre está súper enrollado, ¿sí? en una zona de la célula que se denomina mesosoma, ¿sí? Es lo que mencioné anteriormente. Bueno, aparte de la célula, del cromosoma bacteriano, vamos a hablar y vamos a recordar, vamos a hablar mucho de lo que es un plásmido. ¿Qué es lo que es un plásmido? El plásmido es un ADN extracromosomal, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que no se encuentra dentro del cromosoma de la bacteria, es autoduplicable, no necesita a la bacteria que se replique para poder duplicarse este plásmido. ¿Y por qué es muy importante? ¿Por qué recordamos ahora? Porque este plásmido lo que lleva consigo, transportando de una célula a otra, son información genética, ¿sí? ¿Qué información genética? ¿Qué es lo que puede llevar? Por ejemplo, puede llevar la información genética de la resistencia a antimicrobianos de una célula a otra. Y esto vamos a hablar más adelante con más específicamente de los plásmidos, ¿sí? Entonces, las inclusiones, recordemos, tienen inclusiones citoplasmáticas en forma de gránulos que les sirven como para sintetizar proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Y sin olvidar que tienen ribosomas, ¿sí? Siempre tenemos que pensar de esta forma que cualquier organismo viviente necesita de proteínas para poder ejercer sus funciones, ¿sí? Para eso necesitamos los ribosomas, donde ahí se forman. Si esto es una imagen, es una figura de un ribosoma. Acuérdense que tenemos una porción 50S y una porción pequeña, ¿sí? En donde, si recordamos por biología, el ARN mensajero trae la información que es traducida por el ARN de transferencia. Esto va a traducir en aminoácidos y va a ir añadiendo uno a otro para formar nuestras proteínas, ¿sí? Esta realmente es una imagen del ribosoma, ¿sí? Tenemos una porción pequeña de 30S y una porción de 50S, ¿sí? El ARN mensajero, el de transferencia, y que va uniendo los nucleótidos. Bueno, la membrana celular es una membrana
que realmente es muy importante la membrana celular. Como cualquier otra membrana de la célula, le sirve como para darle forma, protección a las células, sirve de como una barrera que les separa del medio exterior. También nos sirve como traspaso de los nutrientes, ya sea por fuera de la célula o por dentro, ¿sí? Y es muy importante. ¿Por qué menciono que es muy importante? Tenemos que diferenciar entre dos grupos bacterianos. Por un lado están las bacterias gram negativas y por otro lado están las bacterias gram positivas. ¿En qué radica esto? Vamos a ver una figura para tener la diferencia, ¿sí? Estamos hablando en este caso de la pared. Son bacterias ambas. Las bacterias gram negativas y por otro lado las gram positivas. Realmente esto vamos a ver más adelante por qué se denominan así, pero es como para tener un resumen, ¿sí? Las bacterias gram negativas tienen 3 capas, una membrana externa, un espacio y con la sustancia peptidoglicano y una membrana citoplasmática o membrana interna. Acá se encuentra toda la estructura del resto celular bacteriano. Y una gram positiva no carece de una membrana externa, tiene el peptidoglicano mucho más ancho y tiene una membrana citoplasmática. Acá radica la importancia de que cuando veamos más adelante por qué hay una clasificación de gram negativa y gram positiva, es simplemente por una coloración, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esta diferencia porque más adelante vamos a ver cómo tiene importancia esto cuando tenemos una infección, por ejemplo, ¿sí? Por una bacteria que posee una pared bacteriana gram negativa o otra gram positiva, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, otro componente de las células, por ejemplo, son las cápsulas. Las cápsulas son una estructura que tiene por fuera de las células y por fuera de la pared, y esto es un factor de patogenicidad. ¿Por qué? ¿A qué llamamos factor de patogenicidad? En primer lugar, protege a la célula de la fagocitosis, por ejemplo, y también le ayuda a la célula a fijarse a la pared, a la pared de la célula huésped, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho a la multiplicación o a la adherencia de las bacterias a su célula huésped. Bueno, otras estructuras que podemos mencionar también son el biofilm. Esto podemos ver más cómo se manifiesta también en lo que son las lesiones. El biofilm es una estructura constituida con las proteínas de la célula huésped. Acá nosotros vemos una placa de Petri que tiene un crecimiento verdoso. Esto es Pseudomonas aeruginosa. Es una bacteria que es bastante resistente. Podemos ver también la misma coloración dentro de estas lesiones o uñas que están contaminadas, que están infectadas, y también podemos observar acá cómo forman realmente una película, y eso lo que hace es evitar a veces prolongar el tratamiento porque impide la penetración en algunos casos de los antibióticos, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a desarrollar y ver son la clasificación de acuerdo a algunas funciones, de acuerdo a la tinción, a la morfología. Vamos a hablar de las tinciones principales, la morfología, la forma, cómo se agrupan, si son móviles o no, si tienen presencia de esporas. Vamos a ver qué son las esporas, si son anaerobias o aerobias, y también de acuerdo a las características de la colonia. Son una de las clasificaciones que podemos utilizar, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora la clasificación de las bacterias de acuerdo a la tinción. ¿Cómo se ven al microscopio óptico?
esto es lo que yo puedo observar en el microscopio óptico, ¿sí? Acá veo que en principio en la primera clase ya habíamos visto, estas son bacterias que son gram positivas, ¿sí? Se ven colores azules, y las que están atrás son gram negativas que se ven color rosado. ¿Y por qué se ven así? Yo siempre digo, la coloración de gram puede hacer un técnico en laboratorio, inclusive si yo le enseño a un estudiante que recién está empezando, va a saber hacer, ¿sí? Vamos a saber hacer todos. Es una técnica muy sencilla. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que saber es por qué se ven azules, por qué se ven rosados, ¿sí? A qué se debe eso, y eso es muy importante porque, como les digo, a nosotros nos ayuda la clasificación, pero esto se traduce también en un buen tratamiento, ¿sí? Bueno, entonces esto es de nuevo como para observar que tenemos las paredes, las gram negativas, una membrana externa que no se encuentra en una gram positiva, y el peptidoglicano, que es mucho más ancho en una gram positiva que en una gram negativa, ¿sí? Eso tenemos que ver siempre fijar esas estructuras, ¿sí? Bueno, la coloración de gram fue descubierto por Christian Gram en 1844, y siempre digo que él trabajó, o sea, hay personas que trabajan más para que nosotros trabajemos menos. Hoy en día las coloraciones ya vienen así. Antes teníamos que preparar y era todo un despliegue de laboratorio, nos ensuciamos todo, pero hoy en día ya vienen todos preparados, ¿sí? La coloración de gram, como digo, es una técnica sencilla. Estos son los dos colorantes principales: el cristal violeta, que toman los gram positivos, y la safranina, que toman el gram negativo. El tiempo siempre va a depender de cada fabricante, ¿sí? Realmente son pasos: el cristal violeta, luego se coloca el Lugol, ¿sí? Luego se hace una decoloración con alcohol acetona, y posteriormente se le coloca la safranina. Quiero pasar esto porque si tenemos la oportunidad vamos a hacer en el laboratorio, pero si no, también tenemos videos preparados. Yo hago un frotis de una lámina, por ejemplo con un hisopado, una extracción de muestra con jeringa, ¿sí? Coloco sobre una lámina portaobjeto, le coloco el cristal violeta, que es el primer colorante, luego Lugol. Este Lugol es un compuesto de yodo, yodurado, que va a formar una sustancia, un compuesto hidrosoluble con el cristal violeta, ¿sí? Posteriormente le voy a colocar el alcohol, y por último la safranina. ¿Qué es lo que pasa acá? En resumidas, ¿sí? El alcohol lo que hace es producir una deshidratación de la membrana externa, ¿sí? Acuérdense, ¿quién tiene membrana externa? Los gram positivos, ¿sí? Y también lo que sucede en las paredes de los gram positivos con el alcohol es que cierra los poros de membrana, ¿sí? Al cerrar los poros de la membrana, lo que hace es retener el cristal violeta, ¿sí? Entonces las células o las paredes que son gram positivas van a retener el cristal violeta. Sin embargo, como produce una deshidratación de las paredes de la membrana externa, en el caso de una gram negativa no tengo esa estructura, entonces no me va a producir nada, se va a liberar todo el cristal violeta y mis células se van a quedar transparentes para poder tomar por último la safranina, ¿sí? Eso es a grandes rasgos. Va a estar mejor en la explicación y en el material que dejamos en la plataforma, y esto es lo que nosotros podemos observar: cristal violeta de color azul, y que son los gram positivos, y la safranina, que son los gram negativos, ¿sí? Y es simplemente para recordar que es lo que produce una deshidratación de la pared celular, ¿sí? En una gram positiva, entonces permite que se quede atrapado el cristal violeta, ¿sí? En una gram negativa lo que va a hacer es disolver la membrana exterior, deja escapar todo el colorante y retiene la safranina, que es el último colorante. Entonces, en conclusión, esto se determina por la resistencia que tienen ambas paredes a la decoloración, ¿sí? Entonces se van a ver
las gram negativas de color rosado y las gram positivas de color azul. Bueno, de acuerdo a la morfología, ¿cómo se ven al microscopio? Estos que parecen alargados son, que parecen bastones, son los bacilos, ¿sí? Estos que tienen forma redondeada son cocos, ¿sí? Tenemos formas menos comunes, por ejemplo los espirilos, que pueden ser Campylobacter, ejemplo, ¿sí? Otros en forma de coma, que son los vibriones, y a su vez tenemos cocos, que pueden ser gram positivos, cocos que pueden ser gram negativos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Ejemplo de género de cocos gram positivos, por ejemplo, pueden ser los estafilococos, que son bacterias que tenemos en la piel, en la mucosa. Ejemplos de cocos gram negativos pueden ser Neisseria, que son patógenas desde cualquier punto de vista. Los bacilos gram positivo, tenemos Clostridium, Bacillus, que son también bastante patógenos, y bacterias entéricas en el ejemplo de los bacilos gram negativos. Bueno, hay otro tipo de coloraciones que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo la coloración ácido alcohol resistente. Entonces está basado en que algunas bacterias pueden resistir la decoloración con esta combinación, ¿sí? En el caso de Mycobacterium tuberculosis, que realmente es un diagnóstico que se utiliza mucho para justamente instaurar un tratamiento rápido, ¿sí? Porque el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en el laboratorio va a llevarnos más de 20 días y no puede estar un individuo con esta enfermedad sin ser tratada a tiempo. Bueno, la agrupación de las bacterias tiene que ver mucho con su plano de división. Tenemos que recordar que las bacterias se reproducen por fisión o bipartición. Esto vamos a dar en fisiología, ¿sí? De acuerdo a su plano de división, si solamente es en un plano, estas bacterias se van a dividir y van a ir formando una bacteria al lado de otra. Entonces lo que van formando es una cadena, y estos se denominan estreptos, y de acuerdo a la morfología pueden ser streptococos o streptobacilos, ¿sí? También si tienen dos planos de división vertical y horizontal, van a haber bacterias en ambos lados de la célula original y van a formar como racimos de uva. Estos son los estafilococos, ¿sí? Si tienen más de dos planos de división, van a formar las sarcinas, que son células que se van encimando unas a otras. Entonces tenemos diferentes tipos de agrupaciones: cocos, estafilococos, en el caso de los racimos de uva, streptococos, si están en cadenas, ¿sí? Y también diferentes morfologías de acuerdo si son móviles o no. En cuanto a la movilidad, se da por los flagelos, que son como unos pelos largos que están alrededor de las bacterias, ¿sí? Se trata de estructuras bastante complejas. Acá podemos ver que esta es la bacteria y tiene como apéndice bastante largo, y son estructuras, como le digo, bastante complejas, que están formadas por proteínas, y de acuerdo si son largos son flagelos y el movimiento es más helicoidal, ¿sí? Y si son cortos son los cilios, que el movimiento es más de remo. Y esto también es importante porque hay bacterias que definimos por el tipo de movilidad que tienen, por ejemplo en el caso de la listeria, ¿sí? De acuerdo a cómo se van ubicando dentro de las células, tenemos, si tiene un solo flagelo y está de un lado, sería monótrica. Si tiene un mechón de flagelos a ambos lados, es anfítrica. De un solo lado sería lofótrica. Si tiene alrededor, por ejemplo, como la bacteria entérica, Escherichia coli, por ejemplo, es perítrica. Y si no tiene flagelos, sería una bacteria átrica, ¿sí? Realmente no deja de tener movimiento, porque siempre está moviéndose con otras fuerzas. Bueno, por otro lado, como habíamos mencionado al comienzo, tenemos las cápsulas, ¿sí? que están compuestas de
de nutrientes como glicoproteínas, polisacáridos, ¿sí? Le protege a la célula de la fagocitosis, por ejemplo, y también contiene diversos elementos de desecho y también de nutrición, ¿sí? La cápsula es un factor de patogenicidad justamente porque, en primer lugar, protege de la fagocitosis y en segundo lugar ayuda a la adherencia a su célula huésped. Esto es un caso, normalmente nosotros vemos esto mucho en el laboratorio cuando hacemos un frotis directo. ¿Qué quiere decir eso? Tomo una muestra y hago la coloración. Entonces yo no solamente voy a tener mis bacterias, sino que voy a tener restos celulares, ¿sí? Entonces la cápsula, como es muy difícil de teñirse, no se tiñe y forma como una aureola alrededor de nuestras bacterias. Bueno, otras estructuras y también una clasificación son las esporas o endosporas, ¿sí? Estas estructuras se forman en los Clostridium y en los Bacillus, y la función principal son estructuras de supervivencia, ¿sí? Cuando las condiciones de las bacterias no se dan, cuando ya no tienen nutrientes o cuando hay una desecación del ambiente, hay por ejemplo una sequía, ¿sí? Entonces estas bacterias tienen la particularidad de poder esporular y guardar dentro de esa estructura todo el material genético y de reserva para que cuando las condiciones se den de nuevo vuelvan a formar una bacteria y puedan replicarse, ¿sí? Esto es más o menos el proceso. Tenemos la bacteria o la célula vegetativa, ¿sí? Luego, de acuerdo a las condiciones, va a ir juntando material genético y material de reserva, ¿sí? Y por último, lo que nosotros vamos a tener son solamente las esporas sueltas, ¿sí? Esto es más o menos cómo está constituida una endospora. Vemos que por ejemplo tenemos calcio, ¿sí? Que son estructuras, que son materiales que le van a dar protección a esa cápsula, a esa espora, ¿sí? Tenemos el material genético, estructuras o materiales también de reserva, y que esto hace que pueda sobrevivir por mucho tiempo. Cuando estoy hablando de que pueda sobrevivir por mucho tiempo, estoy diciendo que pueden vivir, por ejemplo, hasta 20 años, inclusive estas células que son esporuladas, ¿sí? Bueno, son muy difíciles de observar en el microscopio. Existen coloraciones especiales, pero por ejemplo lo que nosotros vemos en el microscopio vemos un espacio, ¿sí? Vemos un espacio, en este caso podemos observar que son verdes porque esta sí es una coloración especial, que es la de Muller, que son para las esporas, ¿sí? Estos son bacilos grandes, como vemos bacilos grandes, y vemos estas estructuras que son las esporas, ¿sí? Posteriormente, cuando los alimentos ya van encareciendo, las situaciones se van extremando, vamos a encontrar las esporas sueltas, ¿sí? De acuerdo a su disposición, pueden ser terminales, subterminales, central, y pueden ser a su vez deformantes o no deformantes. Por ejemplo, las esporas que se encuentran, en este caso subterminal, y deforman a la bacteria, como podemos observar acá, que es como una raqueta, eso se da mucho, por ejemplo, en los Clostridium. Y las que no son deformantes, estos son bacilos que están en cadenas realmente, y tienen las esporas en el centro. Esto es un bacilo, están en el centro y mantiene esa célula bacteriana su forma. Eso sería no deformante, y estos son propios de los bacillus, ¿sí? Bueno, en cuanto a los requerimientos de oxígeno, tenemos bacterias aerobias, bacterias anaerobias y bacterias microaerófilas. Aerobias requieren de oxígeno, anaerobias pueden ser estrictas o facultativas. ¿Qué quiere decir estricto? Cuando esa bacteria no admite
nada de oxígeno. Y facultativa se puede adaptar o puede crecer con porcentaje pequeño de oxígeno. Las microaerofilas necesitan una concentración y una mezcla de gases como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, ¿sí? Por ejemplo, Campylobacter. Bueno, otra clasificación, con esto vamos terminando, también son las clasificaciones principales. Esta clasificación se da de acuerdo a las colonias, y esto ya son observaciones que nosotros tenemos en el laboratorio. Esto es una colonia que yo puedo observar a simple vista, y esto, recordemos que la bacteria se divide por fisión binaria. Esto va a partir, una colonia va a partir de una sola bacteria, ¿sí? Entonces acá yo en esta colonia tengo miles y miles de bacterias, y pueden ser, van desde mucosas, medianas, grisáceas, mucosas, que son como las enterobacterias, ¿sí? Pueden ser pequeñas, redondeadas, lisas, amarillentas, blancas, como pueden ser por ejemplo los estafilococos, ¿sí? Eso ya depende, y también nos ayudan a la clasificación. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Vamos a profundizar esto más con fisiología bacteriana, y terminamos la clase.